Muy buenos días, tengan todos ustedes. Eduardo Cortés, robándoles un poco más de su tiempo. Estoy tratando de en estos momentos que tengo un poquito de oportunidad, pues conversar de temas varios que me imagino y espero sean del interés de ustedes. El tema de hoy es de interés tanto para los habitantes de las zonas costeras como para aquellas personas que en algún momento pretendan hacer algún tipo de inversión en estas zonas. De una vez adelanto, que lo que voy a decir para nada está respaldado por la forma de resolver de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Contencioso Administrativo, sección tercera, resolviendo como jerarca impropio, del Tribunal Contencioso Administrativo en su fase de jurisdiccional, y menos aún sobre la sala primera. Mi justificación de por qué estoy haciendo esto entonces va a consistir en que en la época de los antiguos pues se creía que el mundo era plano y al final resultó que era redondo, y se creía que la Tierra era el centro del universo y al final resultó que no, y se creía que el Sol era el que circulaba alrededor de la Tierra y resultó que no. A diferencia de algunas creencias que existen, el derecho no es norma pétrea. De hecho, existe una teoría que se llama la teoría del derecho viviente, que los invito a leer, especialmente ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional colombiano. Habiendo dicho esto como justificación, voy a hablar específicamente de las demoliciones en zona marítimo terrestre, y voy a hablar específicamente de esto porque tanto la Procuraduría, tanto el Tribunal Contencioso Administrativo sección tercera como jerarca impropio, y de ahí para arriba hasta sala primera, han dicho que es sí o sí que se deben de realizar las demoliciones, y no aceptan ningún otro tipo de respuesta. Para empezar a hablar sobre este tema, me parece correcto primero definir qué conocemos como zona marítimo terrestre. Y la respuesta, por supuesto, la vamos a encontrar en la ley 6043, en su artículo 9, cuando dice: zona marítimo terrestre es la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de pleamar. Eso es la zona marítimo terrestre, estos 200 metros de ancho. Sin embargo, la zona marítimo terrestre se compone a su vez de dos secciones. La primera sección, que conocemos como zona pública, dice el artículo 10 de la ley 6043 lo siguiente: es la faja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, y la zona restringida constituida por la franja de los 150 metros restantes o por los demás terrenos en casos de islas. Sigue diciendo la ley, porque en serio nos interesa esto. Artículo 12. En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y la fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad o ocupación. Entonces, para cualquiera que sea concesionario, permisionario o que pretende invertir en zona marítimo terrestre, va a entender que cualquier construcción que realice ahí sin permiso, según la interpretación que le dan todos al artículo 12, debe ser demolida. Y me parece a mí que es una solución muy fácil. Simplemente usted agarra el artículo 12, tal y como lo estoy haciendo yo, y dice: en la zona marítimo terrestre, sin la debida autorización legal, no se pueden levantar edificaciones e instalaciones. Pero pensemos muy bien en cuál zona marítimo terrestre. Recordemos que el artículo 9 de esta ley nos da la definición de zona marítimo terrestre, pero sin embargo,
el artículo 10 de la misma ley divide la zona terrestre en dos porciones y dice que la primera porción, conocida como zona pública, son la faja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria. ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer en esta zona? Bueno, vamos a leer el artículo 20 y 22 de esta ley. Salvo las excepciones establecidas por ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título y en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de personas. Las entidades y autoridades que indique el artículo 18 deberán dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de esta zona. Y el artículo 22 de la ley 6043 dice lo siguiente: en la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo. Entonces, tiene que quedarnos algo claro, y esta es la parte que me parece a mí no ha realizado ni la Procuraduría ni el Tribunal Contencioso Administrativo sección tercera y de ahí en adelante. Cuando se habla de edificaciones a demoler, debe entenderse que las edificaciones que no pueden bajo ninguna manera ser convalidadas van a ser las edificaciones que estén en la zona pública. No porque yo lo esté diciendo, no porque yo sea lo que crea, a pesar de que es lo que creo, sino porque tanto el artículo 20 como el artículo 22 de la ley 9043 son muy claros. En zona pública no pueden haber edificaciones. En zona pública no puede haber nada, absolutamente nada, que interrumpa el disfrute y el libre tránsito y acceso a esa zona por parte de todos los habitantes de este país. Pero ¿qué pasa con la zona que no es pública? Bueno, en esta zona es donde se dan o permisos de uso o se dan concesiones. Y si bien es cierto, el artículo 13 dice lo siguiente, escuchemos lo que dice: las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de infracciones a las que se refiere el artículo anterior, entiéndase las edificaciones, que es en la que estoy centrado, procederán, previa información levantada al efecto, el desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos sin responsabilidad alguna para la autoridad municipal. El costo de la demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan. Y este artículo 13 se aplica a mansalva incluso para las construcciones que son realizadas. Saludos a mi querido amigo Alcides, que por cierto ya deberías, Alcides, de estar presentando examen, ¿verdad? Un saludo. Efectivamente, ley 6043. El artículo 13 de la ley 6043 dice que efectivamente las construcciones tienen que ser demolidas. Pero ¿a cuáles construcciones se refiere el artículo 13? Y el problema es que no podemos leer nada más el artículo 12 y decir: es que en la zona marítimo terrestre es prohibido levantar edificaciones. Y como en la zona marítimo terrestre es prohibido levantar edificaciones, el artículo 13 dice que no se pueden convalidar y tienen que ser destruidas. Porque eso no es lo que dicen los artículos 12 y 13. El artículo 12 dice: en la zona marítimo terrestre es prohibido levantar edificaciones o instalaciones. Pero ¿en cuál parte de la zona marítimo terrestre? Solamente nos damos cuenta en cuál parte de la zona marítimo terrestre es prohibido esto al poder leer el artículo 22 y al leer el artículo 20 de la misma ley 6043. Cuando la ley 6043 nos explica de forma clara que en la zona pública
no se puede levantar ninguna construcción y nadie puede alegar derecho sobre la zona pública. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? El artículo 317.e de la Ley General de la Administración Pública establece que cualquier persona que esté siendo sometida a un procedimiento administrativo puede presentar medidas. De hecho, la palabra que utiliza es una forma de resolución alterna a lo que sería el desenlace del procedimiento administrativo. La Constitución Política establece que todas las personas tendrán derecho a dirimir sus diferencias mediante el arbitraje, y de ahí nace pues la ley RAC, la ley de arbitraje de Costa Rica, y dice que todas las personas tenemos derecho a una resolución alterna del conflicto. Entonces me parece a mí que aquí hemos querido ser más estrictos por el tema que se está tratando y no hemos leído la ley de forma correcta. Sí, el artículo 13, vea, si ustedes lean el artículo 13, ficha de artículo, todos los pronunciamientos de la Procuraduría, todas las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo dicen tienen que demolerse las construcciones. Pero si ustedes se fijan en cuáles construcciones se están demoliendo, son construcciones que se han hecho en zonas que pueden ser concesionadas o zonas en las que se puede dar un permiso de uso, no en zona pública. La ley 6043 es clara. No se toleran las construcciones en zona pública. El artículo 13 tiene un pequeño problema, porque el artículo 13, al referirse al artículo 12, da a entender que en toda la zona marítimo terrestre es prohibido levantar edificaciones o instalaciones. Pero el artículo 20 y 22 de la misma ley nos especifica que debemos entender este artículo según la interpretación del artículo 10 de la ley 6043, y es que las construcciones no permitidas que no pueden ser convalidadas son aquellas que van a estar en la zona pública, no así las que están en la zona restringida. No estoy diciendo con esto que las personas pueden empezar a construir y, como dicen, primero es mejor pedir perdón que permiso. No. El ius edificandi, el derecho urbanístico, existe para ser respetado. Lo que estoy diciendo es que aquellas construcciones que se encuentren en lo que se conoce como zona restringida, que aquellas construcciones que estén en zonas dadas en concesión o que estén dadas como zonas con permiso de uso en precario, en estas zonas las construcciones, si se hicieron sin permiso, a mi criterio, según la interpretación de la ley 6043, pueden ser convalidadas. ¿Qué significa esto? Que las construcciones tendrán que adecuarse a las normas del ordenamiento urbanístico, al derecho de edificación que establecen las leyes. No es simplemente hacer algo tan simplón como dice el artículo 13, nada más y decir, votemos las construcciones, porque no es lo que dice la ley. La ley no dice en ningún lado, votemos las construcciones. La ley dice, no se permiten las construcciones en la zona pública, y aquel que pretenda, tal cual hacía Tres Patines vendiendo lotes en zona pública, en aquel programa de la tremenda corte, aquel que pretenda obtener algún derecho, algún derecho a defensa por construcciones en zona pública, por construcciones en zona de protección de quebrada, por construcciones en márgenes de río, pues definitivamente no va a prosperar. A las construcciones que yo me estoy refiriendo es a las construcciones en zonas donde es posible construir, y al día de hoy las municipalidades, amparadas en los pronunciamientos de la Procuraduría, amparadas en la interpretación del Tribunal Contencioso Administrativo sección tercera, amparadas en lo que dice la sala primera, amparadas en lo que dice la sala tercera, han venido diciendo, sí, esas construcciones hay que destruirlas. Podrían decirme ustedes, bueno, es que usted está equivocado porque los magistrados sí saben, porque los jueces de la sala tercera sí saben, y ellos son los que tienen razón. Bueno, yo les podría decir
que todos tienen derecho a estar equivocados en este país y en el mundo, y me gusta mucho que ellos ejerzan ese derecho. Lo que pasa es que perjudican a las demás personas. Me preguntan por acá, mi querido amigo Michi, ¿qué pasa con las cercas de púas que delimitan parte de los parques marinos entre zona pública y los siguientes 150 metros municipales? Pues lo que pasa es que esas delimitaciones no deberían de existir. Eso es lo que sucede. Y luego dice: consulta, los planes reguladores son una herramienta a mejorar estas zonas. Por supuesto, vean, los planes reguladores son sumamente necesarios. Lo que pasa es que los planes reguladores son sumamente caros. Lo sabrá don Alcides, que trabajó muchos años en la intendencia de Paquera. Lo sé yo, que ando en muchas municipalidades costeras. Con un plan regulador se solucionan muchos problemas. El problema, insisto, de los planes reguladores es lo caros que son. En fin, como a veces hago videos con respuestas, a veces hago algunos solo con preguntas, y el de hoy tenía muchos días de querer hacerlo, porque me es cansado que las personas simple y sencillamente digan: es que la Procuraduría dice que el artículo 13 de la ley 6043 dice que hay que demoler las construcciones, y es que el Tribunal Contencioso Administrativo, sección tercera, dice que hay que demoler las construcciones. Bueno, sí es cierto, sí lo dicen, pero es que leyendo detenidamente la ley se puede llegar a la conclusión de que las construcciones que hay que demoler, de que las construcciones que no pueden ser convalidadas acorde a derecho, van a ser las que estén en zona pública, y agrego, aunque no es de zona marítimo terrestre, las que estén en zona de protección de quebrada, las que estén cerca de las márgenes de un río. Les dejo la inquietud, les dejo el video para que lo compartan, y como siempre me despido, espero que estemos mucho mejor mañana.